Saludos siempre a Ecuador, vinculado, conectado a esta pantalla todos los días. Por eso nos vamos a Quito en este momento con Iván Flores, periodista ecuatoriano, porque la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, sus siglas son CONAIE, se declara desde el viernes pasado en movilización permanente y exige la renuncia del presidente del país, Guillermo Lasso, por falta de legitimidad e incumplimiento de los acuerdos de 2022. Nos interesa mucho este tema por la magnitud de la protesta, por ese planteamiento de presencia indefinida en las calles de protesta, movilización permanente, y además se está exigiendo nada menos que la renuncia del presidente del país. Es decir, el mensaje es radical. El mensaje es contundente. ¿Y por qué esta petición llega a tales extremos? ¿Por qué la petición es la renuncia del presidente Guillermo Lasso? Son parte de las inquietudes que queremos compartir con nuestro próximo invitado. Iván, ya te tenemos. Buenos días, vía Zoom. Hola Eduardo, buenos días con Caracas y América Latina. Acá en Quito todavía no sale el sol. Cantan los insontes y los demás pájaros y hace mucho frío. Qué bonita manera de saludar, siempre tan cortés, Iván. Agradecidos desde Caracas para Latinoamérica y el Caribe. Mira, yo me preguntaba, y te endoso esa inquietud, ¿por qué la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador lleva al extremo de pedir el motivo de su movilización indefinida, permanente? Oye, está pidiendo la renuncia del presidente Lasso. ¿Por qué llega a esos extremos la petición? En mi lectura, Eduardo, porque Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, no es un actor democrático, es un actor político de extrema izquierda, pero no es un actor que entiende la democracia como un juego de pesos y contrapesos y como un juego en el cual una autoridad popularmente electa es quien determina la política pública. Y en este sentido, desde el 2019, desde octubre de 2019, desde junio de 2022, y en estos días, el señor Issa se pone a la cabeza de un nuevo ejercicio, en mi lectura, desestabilizador de la democracia. El anterior paro nacional convocado por el señor Issa generó una pérdida en el país de alrededor de 3.000 millones de dólares, amén de 8 muertos y centenares de heridos. En ese entonces ya se generaron mesas de diálogo con el gobierno para diseñar políticas públicas específicas para los sectores indígenas. Debo anotar también, Eduardo, que el gobierno del presidente Lasso ha sido lento, deficiente a la hora de concretar acciones sociales, de obra pública, de generación de empleo y combate a la desnutrición en las zonas más empobrecidas del país, las zonas del centro del país, donde está concentrada buena parte de la población indígena. Y bueno, ahora en el momento de mayor debilidad política del presidente, con una aceptación que fluctúa, según las encuestadoras, entre el 8 y el 12%, pues quiere otra vez calentar las calles, ¿no es cierto?, y azuzar un escenario de quiebra institucional. ¿Qué capacidades o qué fortaleza en su convocatoria puede tener la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador? ¿Hasta dónde podría llegar esto? La convocatoria es alta, sin duda ninguna, la convocatoria es alta, porque además de estar presentes en casi todas las provincias, me refiero a las dirigencias de la Confederación, tienen un poder orgánico muy claro de poder activarse en la calle, de poder activarse en las comunas y bloquear vías y sectores estratégicos para el país. Un poco la dinámica de los paros anteriores fue esa: cerrar los ingresos a las principales ciudades, iniciar marchas desde el interior del país hacia la capital, en escenarios en los cuales se van sumando también a justas reivindicaciones que sin duda hay entre las organizaciones indígenas, se van sumando los politiqueros de siempre, los pescadores de río revuelto,
los cuales generan ya hechos muy violentos, contaminan las manifestaciones, contaminan las marchas y las protestas, incluso con acciones que yo categorizaría como un símil de las guerrillas urbanas, como se ve en las prácticas del Ejército de Liberación Nacional colombiano. ¿Este movimiento podría comprometer la permanencia del presidente Lasso en el poder? El propio gobierno está enfrentando una de sus crisis más serias. Cabe decir que desde que se posesionó el 24 de mayo de 2021, la extrema izquierda, las organizaciones sociales, la derecha populista, no le han dejado gobernar al presidente. Hay que decirlo. Si por un lado yo puedo anotar que su gobierno no ha sido lo necesariamente eficiente y no ha estado presente en los territorios, por otro lado también hay que subrayarlo. Muchos de estos actores políticos no le han dejado respirar ni un solo día al presidente y han ensayado, sea por la vía de la asamblea, que, valga decirlo también, está en uno de sus peores momentos, con el 4% de aceptación ciudadana. Si no es por la asamblea, quieren suscitar algún hecho de tensión social, de agitación social, para mirar si es que dentro de las causales de destitución del presidente atinan a una, sea por juicio político o, como dije, generando un clima de alta conmoción social. Bueno, Iván, como siempre, agradecidos por tu disposición. Mucho éxito y pendiente de los hermanos ecuatorianos. Abrazos a toda América Latina, Eduardo. Iván Flores, periodista ecuatoriano. Sigan allí, amigos, a tiempo.